Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a dar la clase del día viernes 13 de agosto de manera asíncrona. El tema de hoy es un tema relativamente corto que lo escogí específicamente porque era una clase síncrona, para hacerlo muy corto, la duración será muy breve. El tema del día de hoy será calores específicos, que viene muy relacionado a todo lo que es la temática de la primera ley de la termodinámica con respecto a los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Entonces vamos a iniciar con lo que es un calor específico, ¿cierto? Empezaremos con la definición de los calores específicos para gases. Sin embargo, la definición es similar tanto para gases como para líquidos como para sólidos. Entonces me permito leer: un calor específico se define como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Es decir, qué cantidad de energía necesito añadirle a una sustancia determinada para que 1 kilogramo o una unidad de masa, por ejemplo, aumente en 1 grado su temperatura. Digamos que tenemos 1 kilogramo de masa, 1 kilogramo de agua, es decir, cuánta energía necesita ese kilogramo de agua para que, por ejemplo, pase de 18 grados centígrados a 19 grados centígrados. Eso es básicamente lo que nos quiere hablar los calores específicos. Así como la temperatura, así como la presión, como el volumen específico, como la entalpía o la energía interna, los calores específicos son propiedades. Como son propiedades, dependen tanto de la presión o de la temperatura. Sin embargo, los calores específicos tienen una cualidad muy importante, y es que se puede considerar que estos no tienen una variación significativa con respecto al cambio en sus propiedades. Es decir, se puede decir que estos calores específicos, bajo ciertas condiciones, se pueden mantener constantes, y por eso son muy apetecibles cuando no se tienen a la mano, por ejemplo, tablas de termodinámicas o tablas de sustancias puras, ¿cierto? Una vez establecido qué son los calores específicos, cabe aclarar que una sola sustancia puede tener diferentes calores específicos, de cierta forma de que no es lo mismo una sustancia en estado sólido, una sustancia en estado líquido y una sustancia en estado gaseoso. Entonces, una sustancia, por ejemplo el agua, no va a tener el mismo calor específico en estado líquido, no va a tener el mismo calor específico en estado gaseoso y no va a tener el mismo calor específico en estado sólido. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué fase se está trabajando para poder establecer qué calor específico se va a utilizar. Ahora bien, específicamente para el caso de los gases, en la termodinámica el interés se centra en 2 tipos de calores específicos. El primero es el calor específico a volumen constante, que como su nombre lo dice, se utiliza cuando existen o cuando el fluido se encuentra en un proceso de volumen constante. Y el calor específico a presión constante, su nombre también lo representa, se utiliza cuando estamos hablando de procesos a presión constante. Al mismo tiempo, se puede decir que C sub B es una medida de la variación de la energía interna de una sustancia con la temperatura, y C sub P es una medida de la variación de la entalpía de una sustancia con la temperatura. Ojo con eso. C sub B, medida de la variación de la energía interna; C sub P, medida de la variación de la entalpía de una sustancia. Es decir, uno está más fácilmente asociado a los sistemas cerrados y el otro está más fácilmente asociado a los sistemas abiertos. Ahora, ¿cómo se emplea los calores específicos en los gases? Vamos al tablero y vamos a ver específicamente cómo se utilizan los calores específicos. Recordemos de la primera ley de la termodinámica. Previamente habíamos establecido que Q menos W, es decir, el calor menos el trabajo, es igual al cambio de la energía. Dependiendo del sistema que estemos hablando, vamos a hablar de energía interna o de entalpía. Vamos a poner el ejemplo para la entalpía. Q menos W, para la energía interna, es igual a la masa por el cambio de la energía interna, es decir, U2 menos U1. Ahora bien, ¿cómo entonces empleamos
los calores específicos en esta parte. Se puede decir que la definición de un calor específico es la variación por unidad de masa o la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura en 1 grado a una unidad de masa, ¿cierto? Podemos decir que la energía interna de un estado determinado se puede definir como el producto de el calor específico a volumen constante por la temperatura de ese estado. Bajo esta premisa y utilizando la ecuación de la primera ley, podemos decir que el calor menos el trabajo es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura del estado 2 menos el calor específico a volumen constante por la temperatura 1. Bajo esta premisa, el calor específico se vuelve una variable constante en el proceso y podemos hacerle el factor común. De esta forma, el balance de primera ley para un sistema cerrado se puede modificar de esta forma, teniendo en cuenta que las temperaturas es lo que va a cambiar. Y esto se utiliza muy frecuentemente cuando no tenemos tablas de sustancias puras, tablas termodinámicas. Pero si tenemos acceso, por ejemplo, a datos como el calor específico a volumen constante de determinados componentes. Ahora vamos a hablar con respecto a la entalpía. Para hablar de la entalpía tenemos que hablar de un balance de energía en forma de taza. En forma de taza, recordemos que es con el punto arriba que indica el consumo. Recordemos que el cambio de la energía en forma de taza para un sistema abierto es la transferencia de calor menos la potencia es igual al flujo másico por el cambio de las entalpías si el sistema no tiene diferencias de alturas ni diferencias de velocidades que generen cambios en la energía cinética y en la energía potencial. Así como ocurrió con la energía interna, la entalpía se puede definir como el producto entre el calor específico a presión constante por la temperatura de un estado determinado. Así pues, la transferencia de calor menos la potencia es igual a m punto por C sub P por T2 menos T1. Esta es la forma para emplearlo usando la entalpía. Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos hablando de un sistema abierto, un sistema cerrado o un sistema a volumen constante y un sistema a presión constante. Un sistema isobárico o un sistema isocórico. ¿Vale? Entonces, de esta forma hemos definido o hemos establecido cómo se usan los calores específicos a volumen constante y a presión constante. Esto es en el caso de los gases. Ahora vamos a hablar de los líquidos y los sólidos. Los líquidos y los sólidos tienen una cualidad muy importante y es que se suponen que son sustancias incompresibles. Es decir, que sus propiedades no van a cambiar significativamente por efectos de la presión. Es decir, si nosotros ponemos a ver qué pasa con las propiedades, por ejemplo, del agua líquida o del hielo cuando aumenta la presión, estas propiedades no van a cambiar significativamente. Su densidad no va a cambiar significativamente y por ende su volumen no va a cambiar significativamente. Por eso se consideran sustancias incompresibles. Como son sustancias incompresibles, no tiene sentido que hablemos de un proceso a presión constante o a volumen constante. ¿Por qué? Porque la presión no va a tener un efecto significativo. Entonces se debe entender que la suposición de volumen constante implica que la energía relacionada con el cambio de volumen es insignificante en comparación con otras formas de energía. Entonces, en los sólidos y en los líquidos ya no tiene sentido hablar de calores específicos a volumen constante o calores específicos a presión constante, sino que simplemente hay que hablar de un calor específico. Deja de existir el calor específico a presión y volumen constante y se convierte en solo calor específico representado por la letra C, como lo voy a resaltar aquí mismo.
Como ya les dije, la teoría de esta temática es muy corta. ¿Qué nos queda? Vamos a desarrollar unos ejercicios. Estos ejercicios se desarrollarán en función de este tipo de temática combinada con la temática del segundo corte, que es sistema abierto y sistema cerrado. Entonces, vamos para esto. Un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados Celsius se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0.5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados Celsius. Determine la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico. ¿Qué consiste esta condición de equilibrio térmico? El equilibrio térmico se alcanza cuando ambos elementos o ambos objetos alcanzan la misma temperatura. Entonces, vamos a remitirnos al tablero. Y vamos a sacar la información relevante para este ejercicio. Entonces nos dicen que tenemos un bloque de hierro. Vamos a llamarlo masa de hierro, que pesa 50 kilogramos. Tiene una masa de 50 kilogramos. Y se encuentra a una temperatura inicial, vamos a llamar la temperatura del hierro 1, de 80 grados Celsius. Y este se sumerge en un recipiente aislado, es decir, no tiene transferencia de calor, que contiene un volumen de 0.5 metros cúbicos. Vamos a llamarlo volumen del agua. 0.5 metros cúbicos. De agua líquida a 25 grados Celsius. La temperatura del agua inicial es igual a 25 grados Celsius. ¿Qué nos piden? Determinar la temperatura cuando se alcanza el equilibrio termodinámico. Es decir, la temperatura del hierro final tiene que ser igual a la temperatura del agua final. Establecido esta información, vamos a trabajar con los datos que tenemos. Es necesario entonces tener en cuenta que lo que tenemos aquí son dos sistemas. Tenemos el sistema del hierro y el sistema del agua. El hierro se encuentra sumergido en el agua, pero el hierro es un sistema aparte del agua. Entonces hay que hacer balances de energía para cada sistema. Vamos a hacer inicialmente un balance de energía para el hierro, ¿cierto? En el balance de energía para el hierro, por primera ley de la termodinámica, Q menos W es igual al cambio de la energía. No hay trabajo en el sistema porque simplemente se está transfiriendo calor. Quiere decir que este balance de energía queda como Q es igual al cambio de la energía de este cuerpo. Que a fin de cuentas, utilizando la definición de calores específicos, podemos decir que es igual a la masa del hierro por el calor específico del hierro por el cambio de temperatura del hierro, es decir, la temperatura final del hierro menos la temperatura inicial del hierro. Ya hemos completado el balance de energía para el hierro, ahora vamos a hacer un balance de energía para el agua. Balance de energía del agua. De la misma forma, me comí una letra. De la misma forma, utilizando la misma definición de un balance de energía, Q menos W es igual al cambio de la energía del agua. En este caso, tampoco hay trabajo que afecte, ¿cierto? Quiere decir que el calor es igual al cambio de la energía. Que para el agua, como es un líquido incompresible, viene siendo igual a la masa del agua, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperaturas final del agua, menos la inicial.
¿Listo? Entonces, todo perfecto. ¿Qué datos necesitamos entonces? Primero, nos hace falta la masa del agua, nos hace falta el calor específico del hierro y nos hace falta el calor específico del agua. Vamos a iniciar primero con la parte del agua. Como estamos tratando de utilizar la menor cantidad de tablas posibles, ¿cierto? Y no nos están hablando de presión, vamos a utilizar la densidad estándar del agua. La densidad estándar del agua es de 1000 kilogramos metro cúbico. Teniendo en cuenta esa densidad estándar del agua, la masa del agua es igual al volumen del agua por la densidad del agua, es decir, 0.5 metros cúbicos por 1000 kilogramos metros cúbicos. Esto termina siendo igual a 500 kilogramos, es decir, tenemos una masa de 500 kilogramos de agua. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con respecto a los calores específicos? Para el cálculo de los calores específicos nos podemos remitir a las tablas del libro o incluso lo pueden encontrar en cualquier página de Google, ¿cierto? Pero en el libro es un elemento que tenemos acceso. En las páginas del libro, en el índice, en la tabla A2, vamos a encontrar los calores específicos para diferentes gases ideales. Y en la tabla A3 vamos a encontrar las propiedades para líquidos y sólidos y algunos alimentos. Dentro de esta tabla entonces vamos a buscar los calores específicos de ambos elementos que estamos necesitando, del hierro y del agua. Primero busquemos el agua. Bueno, al parecer encontramos el hierro primero. Según esto, el calor específico del hierro en unidades de kilojoules, kilogramo, grado Kelvin es de 0.45. Entonces nos remitimos nuevamente al tablero y anotamos que el calor específico del hierro es igual a 0.45 kilojoules, kilogramo, Kelvin. Ahora vamos a buscar el calor específico del agua. Respecto al calor específico del agua, vamos a ver. Agua. Para el agua vamos a utilizar el calor específico que es presentado a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Por qué se utiliza ese? Miren que hay diferentes valores de calores específicos para el agua. No presentan una variación significativa. El valor promedio o el valor estándar se encuentra establecido a los 25 grados Celsius. Ese es el valor que hay que usar recomendablemente. Entonces, el calor específico, nos devolvemos al tablero. El calor específico del agua es igual a 4.18 kilojoules, kilogramo, Kelvin. De esta forma ya hemos completado los datos necesarios para resolver el ejercicio. Sin embargo, hay que hacer una concesión con respecto a los calores. Vamos a hacer un pequeño dibujo que nos explique bien qué pasa con los calores. Aquí tengo mi pecera o mi bañera de agua o como se llame en el ejercicio. Y aquí tengo mi fragmento de hierro. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el calor del hierro y el calor del agua? El calor sale del hierro porque el hierro se encuentra a mayor temperatura y es cedido al agua. Es decir, teniendo en cuenta el sistema del hierro, el calor es negativo porque sale del sistema. Mientras que teniendo en cuenta el sistema del agua, el calor es positivo porque este se encuentra o porque el calor está entrando hacia el agua. De esta forma, pero numéricamente, ojo, numéricamente o escalar, de manera escalar, ambos calores son exactamente el mismo. Lo que pierde el hierro lo gana el agua. De esta forma, podemos decir entonces que
el calor que gana el agua, que es representado aquí, es igual a menos el calor que pierde el hierro. Vamos a hacer esta división y de esta forma entonces el calor que gana el agua, ya lo definimos previamente, es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura del agua final menos la temperatura del agua inicial. Y eso es igual a menos la masa del hierro, calor específico del hierro, por la temperatura final del hierro menos la temperatura inicial del hierro. Perfecto. Ya hemos definido esta expresión para poder establecer cómo es la interacción energética entre los dos sistemas. Ahora, ¿qué ocurre en esta situación? Recordemos la condición inicial que teníamos, que la temperatura final del hierro tiene que ser igual a la temperatura final del agua. De esta forma, esta expresión puede pasar a transformarse de esta forma. Masa del agua, calor específico del agua, que multiplica a la temperatura del hierro final menos la temperatura del agua inicial, y es igual a menos la masa del hierro, el calor específico del hierro, que multiplica a la temperatura del hierro final menos la temperatura del hierro inicial. Se resuelven los paréntesis, se resuelven las multiplicaciones y se despeja la temperatura del hierro final. Vamos a hacerlo aquí. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura del hierro final menos temperatura del agua inicial es igual a menos la masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura del hierro final menos la temperatura del hierro inicial. Resolvemos las multiplicaciones. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura del hierro final, masa del agua, calor específico del agua, temperatura del agua inicial es igual a menos la masa del hierro, calor específico del hierro, la temperatura del hierro final, más masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura del hierro inicial. Las temperaturas del hierro inicial van para un lado, las temperaturas o el resto de temperaturas van para el otro lado. De esta forma, masa del agua, calor específico del agua por temperatura del hierro final, más masa del hierro, calor específico del hierro por temperatura del hierro final, es igual a masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura final del hierro, más masa del agua, calor específico del agua, por la temperatura inicial del agua. Del lado izquierdo no se pueden hacer factores comunes, pero del lado derecho se puede hacer factor común, la temperatura final del hierro. De esta forma, lo que queda lo pasamos a la derecha a dividir, porque está multiplicando, y nos queda la siguiente expresión, que la temperatura del hierro final es igual a la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura inicial del hierro más la masa del agua, calor específico del agua por la temperatura
inicial del agua sobre la masa del agua, calor específico del agua, más masa del hierro, calor específico del hierro. Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con los calores específicos, porque los calores específicos se encuentran en unidades de kilojoule, kilogramo, Kelvin, es decir, la temperatura se encuentra en grados Kelvin. De esta forma, la temperatura inicial del hierro y la temperatura inicial del agua hay que pasarla a grados Kelvin. Bajo esta premisa, la temperatura inicial del agua, que eran, si no estoy mal, 25 grados Celsius, ¿cierto? 25 grados más 273.15 173.15 es igual a 278, es igual a 298.15 Kelvin. Y la temperatura del hierro, que se encuentra a 80 grados Celsius, más 273.15 en Kelvin, es igual a 353.15 Kelvin. De esta forma, obtenemos que el resultado, con todos los cálculos que hemos hecho previamente y metiendo todos los datos que habíamos calculado previamente, es la temperatura final es de 298.735. 298.735, que lo podemos redondear a 4 Kelvin. Pasados a grados Celsius, menos 273.15 equivalen a 25.585, o sea, 59 grados Celsius. Entonces notemos la diferencia que hay en la temperatura final del hierro. Básicamente el hierro alcanzó casi la misma temperatura que tenía inicialmente el agua, y con respecto al agua apenas aumentó en 0.59 grados Celsius. Esto es debido a dos factores importantes. Primero, la diferencia de masas. La masa del hierro son 50 kilogramos, mientras que la masa de agua es de 500 kilogramos. Es decir, hay 10 veces más agua que hierro. Y segundo, el hierro requiere menos energía para aumentar o disminuir su temperatura que el agua. Es decir, que se necesita menos energía para elevar la temperatura del hierro en 1 grado Celsius que la que necesita el agua para elevar su temperatura en 1 Celsius. Debido a este motivo, tenemos este resultado de temperatura, 25.59 grados Celsius. Pasemos a realizar otro ejercicio, que es el siguiente que se encuentra en la presentación. Se van a calentar largas varillas cilíndricas de aluminio, densidad 2700 kilogramos metros cúbicos, y CSUP 0.973 kJ kilogramo Kelvin, de 5 centímetros de diámetro, desde 20 grados Celsius hasta una temperatura promedio de 400 grados Celsius. Esto se realiza conduciéndolas a través del horno a una velocidad de 8 metros por minuto. Determine la tasa de transferencia de calor hacia las varillas en el horno. Tenemos un horno que está calentando unas varillas, seguramente para un proceso industrial, para un proceso térmico cualquiera, ya sea un templado o ya sea
cualquier proceso térmico válido en ese momento. Entonces, vamos a tomar la información necesaria para este ejercicio. Se van a calentar largas varillas con una densidad de 2700 kilogramos metro cúbico. Eso es igual a 2700 kilogramos metro cúbico. Y un calor específico de 0.973 kilojoule kilogramos Kelvin. Estas varillas tienen un diámetro de 5 centímetros, es decir, 0.05 metros. Y tienen una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una temperatura final de 400 grados Celsius. Esto se realiza a través de un horno y las varillas pasan a través del horno a una velocidad de 8 metros por minuto. Determine la tasa de transferencia de calor. De esta forma necesitamos primero calcular la tasa de la masa que se está pasando a través del horno, es decir, una especie de flujo másico de varilla que está pasando a través del horno. ¿Cómo hacemos eso? Podemos calcular el área de sección transversal de la varilla y utilizando la velocidad podemos calcular el flujo volumétrico de varilla que está pasando. Utilizando la densidad podemos calcular el flujo másico de varilla que está pasando a través del horno. Vamos a calcularlo. Primero vamos a calcular el área de sección transversal de la varilla. El área de sección transversal de la varilla es igual a pi cuartos de 0.05 metros al cuadrado. Eso es igual a 1.9634 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Perfecto. Ahora, el flujo volumétrico de varilla se calcula nada más y nada menos que el área de sección transversal de la varilla por la velocidad de la varilla. Es decir, el área que acabamos de calcular por 8. Y nos queda que el flujo volumétrico de varilla es de 0.0157 metros cúbicos por minuto. ¿Qué hay que hacer ahora? Pasar este flujo volumétrico a metros cúbicos sobre segundo. Esto es igual, igual no. ¿Cómo lo pasamos? Un minuto equivale a 60 segundos. Es decir, dividimos entre 60 y nos da que el flujo volumétrico es de aproximadamente 2.618 metros cúbicos sobre segundo de varilla. Ahora, ¿cómo calculamos el flujo másico de varilla que está pasando a través del horno? Es sencillo. El flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Tenemos que la densidad es de 2700 y tenemos que el flujo volumétrico es de 2.618, perdón, aquí me comí unos números, es 2.618 por 10 a la menos 4, ahora sí, metros cúbicos sobre segundo. Nuevamente, 2.618 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo por 2700 kilogramos por metro cúbico. Los metros cúbicos se cancelan y nos queda que eso es igual a 0.77 kilogramos por segundo. Es decir, que a través del horno están pasando por cada segundo 0.77 kilogramos por segundo
de varilla. Ya tenemos el flujo máximo. ¿Qué nos queda? Calcular la transferencia de calor. Vamos a calcular la transferencia de calor. Vamos a hacer un balance de energía en las varillas. Balance de energía. Para el balance de energía recordemos que Q menos W es igual, en este caso estamos hablando de tasas, entonces es transferencia de calor menos potencia es igual a M punto por el calor específico por la diferencia de temperaturas. En este caso no hay trabajo, simplemente hay transferencia de calor. Tenemos el calor específico, tenemos la diferencia de temperaturas. Podemos calcular cuánto es el calor necesario. El calor necesario, entonces, es igual a 0.77 por 0.973 kilojoules kilogramos Kelvin, que es el calor específico del aluminio, por la temperatura inicial, perdón, la temperatura final pasada Kelvin, es decir, 400 más 273.15 menos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius, más 273.15 porque hay que pasarla a Kelvin. Y listo, eso nos da una transferencia de calor igual a 261.35 kilovatios. Perfecto. De esta forma hemos resuelto este ejercicio. Para finalizar entonces esta temática, vamos a tener dos tareas en el curso. La primera tarea es resolver este ejercicio para la próxima clase, es decir, para este viernes, es decir, de hoy en 8, es decir, la clase del día 13 de agosto en 8 días. Y lo segundo que vamos a tener en cuenta es que vamos a buscar dos enunciados para empezar a ahondar en la siguiente temática. Los voy a anotar en el tablero. Los van a leer y los van a tratar de entender lo posible, porque es lo que vamos a utilizar para empezar a trabajar la siguiente temática. Se llama el enunciado de Clausius y el enunciado de Kelvin Planck. Estos dos enunciados los van a leer y los van a investigar, ¿cierto? Porque la próxima clase los vamos a utilizar para poder entender la siguiente y última temática del curso, que es la temática de la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, muchachos, con esto terminamos la clase asíncrona del día de hoy. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo sin ningún problema y yo resolveré cualquier duda. Recuerden que tienen estas dos tareas. Muchas gracias.